Amén, gloria al Señor, que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad de poder estar aquí con ustedes en esta tarde. Permita al Señor que todos y cada uno de ustedes se encuentren bien para la gloria de nuestro Dios y que el Señor pueda sacarlos adelante independientemente de las circunstancias, independientemente de las dificultades por las que estemos pasando, que sea el Señor siempre glorificándose en la vida de todos y cada uno de nosotros. Teníamos un pequeño problemita con la conexión de nuestros videos a Facebook, pero parece ser que ya está trabajando. Así que me tomó buen tiempo, pero creo que ya va a estar trabajando bien. Así que rogamos a Dios que nuestras conexiones pueden seguir estables y glorificar el nombre del Señor en esta tarde. ¿Qué les parece si oramos, mis amados hermanos? Y le pedimos a Dios en su misericordia que nos ayude a comprender su palabra, que nos ayude a poder digerirla, como decimos nosotros, en el sentido de que podamos tomarle el mejor provecho posible a la palabra del Señor y que pueda ser de bendición para nuestras vidas, ya sea que en este caso nos hable, nos enseñe, nos fortalezca y nos dé ese ánimo para seguir adelante, como al mismo tiempo, ¿no? Si el Señor tiene que corregir nuestras vidas, de igual manera la palabra del Señor siempre será bienvenida en nuestros corazones para la gloria de su nombre. Así que permítame, antes de continuar, solo voy a revisar. Creo que todavía. Gloria al Señor. Así que en esta oración me gustaría, si ustedes son tan amables, de incluir estas situaciones no adversas que están pasando tantas familias en los Estados Unidos, ¿no? Que tantas separación de familias, ¿no? Donde en este caso emigración anda pues muy activa en todos los lugares, ¿no? Anda con mucha fuerza y al final de cuentas pues ha hecho muchos estragos entre la comunidad hispana. Nosotros no estamos para condenar absolutamente a nadie, por supuesto que no, ni mucho menos a los agentes. Sabemos que cada uno de ellos en todos los países están ejerciendo la labor para la cual ellos aplicaron, no el trabajo, no necesariamente porque sean personas de un corazón malo, de un corazón que tenga el deseo, ¿no? De causar destrucción y dolor en las familias que se encuentran reunidas en sus países, ¿no? Sino que también hay personas que al final de cuentas lo hacen por proteger a su país de los ataques terroristas o de las personas terroristas, personas que al final de cuentas no sí realmente quieren hacer un daño en su país, pero que sabemos, ¿no? Que durante ese transcurso o periodo, labor de querer proteger al país de aquellas personas que realmente quieren hacer daño a sus propias familias incluso, pues no se percatan del gran daño y el gran dolor que causan aquellas familias que no están ahí precisamente para causar ningún problema, sino que están ahí porque realmente desean y anhelan de todo corazón prosperar, salir adelante y al final de cuentas obtener esos beneficios que tal vez en sus países no lo tuvieron. Pero que oramos, en esta oración oramos por todas las familias que están sufriendo en Estados Unidos por causa de aquellas personas que han sido arrebatadas de sus manos, ¿no? Y rogamos a Dios por su misericordia, para que Dios tenga consuelo, para que Dios pueda traer esa paz sobre la vida de las personas, independientemente de quién sean afectados, si son cristianos o no son cristianos, o son de alguna otra denominación, o tal vez incluso son ateos que no creen en nada, pero que aman a sus seres queridos, que desean y anhelan que nunca se separen de su vida y que al final de cuentas, lamentablemente por el estado migratorio en el que se encuentran, pues sufren mucho, ¿no? Por las consecuencias de este país, ¿no? Que anda en búsqueda de supuestamente, entre comillas, a los criminales, pero que al final de cuentas ellos mismos declararon por sus propios labios que para ellos todo el que viene de forma irregular a los Estados Unidos, pues son personas que son criminales porque no lo hacen del método apropiado, ¿no? Pero que nosotros creemos en un Dios todopoderoso, el que vive y reina para siempre, dice la palabra, el creador de los cielos, de la tierra,
y de todo lo que existe, ¿no? Del universo. Él fue el que creó los ángeles, Él fue el que hizo los cielos, la luna, las estrellas, el sol. Él creó al mismo ser humano, ¿no? Y al final de cuentas, como algunos dicen por ahí, ¿no? Lo creó sin barreras, sin fronteras, sin nada. Creó el universo entero, en este caso en particular, para la gloria de su nombre, pero que en la tierra no puso barreras ni limitaciones, sino que esas barreras y fronteras y limitaciones las hacemos nosotros los seres humanos. Pero que le digo, el Señor que creó todas las cosas, es el único que puede obrar de una manera milagrosa y maravillosa en la vida de todos y cada una de aquellas personas que estén sufriendo, trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Trayendo esa fortaleza que solamente nuestro Dios puede dar. Y que al final de cuentas, independientemente de cuál sea la circunstancia, Él puede dar el ánimo, la sabiduría y el entendimiento para que pueda seguir adelante en la vida. Pero que no descartamos que como seres humanos existe ese dolor, ¿no? Existe esa angustia, esa tristeza. Incluso estoy seguro que en cientos y cientos de familias existe el temor de que un ser querido pueda ser arrebatado de entre sus brazos. Así que oremos a nuestro Dios para que Él pueda hacer una obra milagrosa que pueda tocar el corazón del presidente de la nación de los Estados Unidos y que tenga misericordia, ¿no? Que si realmente es a los criminales a los que busca, pues si los que están entre sus rejas, entre sus paredes, detrás de sus puertas cerradas con llaves, se encuentra alguien que no es criminal y que no le pueden catalogar como tal porque no hay pruebas en contra de él, pues que el Señor toque sus corazones y permite dejar libre a esa persona inocente, ¿no? Que realmente pueda hacer esa justicia a sus palabras, que decía que es al criminal al que le va, el que va en busca detrás de él para sacarlo del país, pues que sea fiel a su palabra, que el Señor ponga en su corazón que sea fiel a su mandato, a lo que Dios lo ha puesto, porque es el Señor el que pone y quita a los reyes en la tierra, pero que cumpla su palabra, que sean aquellas personas inocentes, si Dios lo permite, puestas en libertad para que puedan volver con sus amigos o con sus familiares quienes les quieren y les aman y que no desean pues que sean separados de su brazo. ¿Qué les parece si oramos, mis amados hermanos? Aprovechando que gracias al Señor está corriendo bien el sistema. Oramos, mis amados. Señor, te damos gracias, Padre amado, por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu bondad, tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Te damos gracias por esta oportunidad a la vida que tú nos has dado el día de hoy. Como siempre queremos rogarte tu perdón, Señor. Que en tu misericordia tú puedas perdonar todo pecado que hayamos pecado contra ti, que toda maldad, injusticia que hayamos hecho, Señor, contra alguno de nuestros hermanos, que en tu misericordia tú puedas perdonarnos, que tú puedas limpiar nuestro corazón, nuestra mente y nuestro subconsciente de toda injusticia, Señor, que no proviene de ti. De ti viene la justicia, el amor, la misericordia, la bondad y la verdad. De ti viene ese poder amoroso, Señor, que en realidad se ejecuta en nuestras vidas conforme a tu voluntad y tu anhelo, para que nosotros tengamos misericordia y amor por aquellos que lo necesitan, Padre amado. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Te suplicamos de todo corazón que en tu misericordia tú puedas consolar a las familias que ya están sufriendo hoy en día el estrago de ser separados de sus seres queridos. Te rogamos por tu misericordia para que tú puedas ayudarlos, para que tú puedas bendecirlos, para que tú puedas consolarlos, para que tú puedas traer a su mente y a su corazón tu palabra a través de tus siervos, Señor, y que ellos puedan entender y comprender que tú los amas, Señor, que tú no los has desamparado, que tú tienes misericordia y anhelas y deseas pasar el tiempo con ellos, Señor, mientras ellos te consideran a ti, para que seas tú siempre el ayudador, Señor, de todos y cada uno de ellos. Que tú en tu misericordia puedas ayudarnos a todos nosotros, Señor, a tener ese ánimo, ese deseo
de poder buscar tu rostro siempre, de poder buscar tu voluntad, de poder hacer lo que a ti te agrada, Señor, y que tú puedas alejar de nuestra vida todas y cada una de aquellas cosas que son desagradables delante de tu presencia. Pero sobre todo, Señor, te rogamos que nunca te apartes de nuestra vida y que nosotros siempre podamos estar conscientes de que tú estás ahí para ayudarnos, para bendecirnos, para fortalecernos, para darnos el ánimo de seguir adelante para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado, muchas gracias. A ti te doy toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que antes de empezar esta clase me gustaría nada más compartir unos versículos bíblicos, unos versículos bíblicos que compartí con nuestros hermanos en nuestra iglesia y me gustaría compartirlo. Me vino a la mente ahora mismo compartirlo de una vez junto con ustedes también. El Salmo, creo que era 146. Sí, Salmo 146. Permítanme compartirlos con ustedes y empezamos con ello. Dice el Salmo 146, para la gloria de nuestro Dios y que sea de fortaleza y de ánimo para todos y cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos ven por las redes sociales y que están sufriendo por todas estas consecuencias. Dice el Salmo 46, alabanza por la justicia de Dios. Aleluya. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Y quería compartirlos para hacerles saber que en nuestras vidas, quien está al control de ellas es nuestro Dios. Y no habrá nada, absolutamente nada que sucederá en nuestras vidas si nuestro Dios no lo permite. Así que ruego al Señor que sea de fortaleza y de aliento esos versículos para todos y cada uno de nosotros en todo tiempo, no solamente por esta circunstancia. El día de hoy tenemos esto, el día de mañana tendremos alguna otra cosa y pasado mañana una más, pero que esas palabras nos den el aliento de saber de que nuestro Dios cuida de todos y cada uno de nosotros para la gloria de su nombre. Amén. Así que, ¿qué les parece si iniciamos con la clase? El día de hoy vamos a hablar acerca de dioses sois, continuando con la lectura bíblica que tenemos. Y en este caso estaremos hablando de Juan capítulo 10, versículo 34. Así que nosotros leemos la palabra del Señor para entrar en contexto desde el versículo 31 en adelante, lo cual dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y ese es el versículo que vamos a tratar hoy en día, el cual dice Jesús en respuesta a ellos: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Así que nosotros podemos ver en la palabra del Señor, en estos versículos que estamos estudiando,
que los judíos acusan a Cristo de blasfemia. Si pudiéramos decirlo así, los judíos en aquellos entonces lo único que conocían o pretendían conocer era la palabra de Dios. Y por conocer la palabra de Dios era que hacían juicio a nuestro Señor Jesucristo, porque según ellos, Jesucristo, al serse, entre comillas, creerse Dios o querer creerse igual a Dios, digo entre comillas, para ellos era blasfemia, porque estaba blasfemando el nombre de nuestro Dios, como lo vimos las semanas pasadas. Ahora bien, lo que quedamos de acuerdo es que Jesucristo no se creía Dios o no se quería hacer igual a Dios, sino que descubrimos en la Escritura que Él era Dios mismo, encarnado, en persona, ¿no? Delante de todos los judíos, y en este caso en particular, pues Jesús hace defensa más bien a las ofensas que ellos estaban haciendo a nuestro Señor Jesucristo. Y para ello, para hacerles entender a los judíos que pretendían conocer la ley, pues fue a través de la ley y de la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo hace esta defensa ante ellos. Por supuesto, no lo hace con el sentido de rebajarse, como pudiéramos decirlo de esa manera, ¿no? Al nivel del ser humano, sino más bien para ayudarles a entender que literalmente lo que él decía con sus labios era la verdad, que él era el Cristo, el enviado por Dios, y que era Dios quien venía a morir por los pecados del mundo entero. Pero que le digo, él acudió a la palabra del Señor, a la ley, a lo que supuestamente estos hombres conocían, porque era a través de la ley, a través de la palabra con la cual lo condenaban. Entonces él arremete con ellos, perdón, no arremete, sino da respuesta a ellos con estas palabras que dice, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y cuando nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo hacer o apelar a la ley, que en realidad, como él decía, la ley, los profetas y los salmos hablaban de él, nuestro Señor Jesucristo en cierta manera hablaba del Salmo 82. Pero antes de poder entrar a ese Salmo 82, me gustaría que pudiéramos entender lo que él quiere decir con esa palabra dioses. O sea que Jehová, Dios en la antigüedad, le había llamado dioses con una palabra que en realidad pertenece a Dios y que ahorita la vamos a estudiar. Pero en este caso en particular nosotros vemos que la palabra dioses, que Jesús dice dioses sois, es la palabra seos o con la D, incluso yo le he escuchado por ahí sin la D, que es Deos. Incluso hay una canción, no estoy seguro si es en inglés, que habla en una canción de Navidad hablando de Dios como Dios. Incluso, si no mal recuerdo, yo sé que han cambiado en diferentes ocasiones los diferentes términos cuando decimos, oh, estamos en el 2025 después de Cristo, o si fuera en la antigüedad, ¿no? Antes de Cristo dijera, estamos en el año 100 antes de Cristo, pero que en inglés cambian los términos, ¿no? Los pusieron también BC, que es Before Christ, que es antes de Cristo. Incluso también el término decía, cuando era después de Cristo, decía AC, si no mal recuerdo, que era After Christ, después de Cristo, pero me llamó la atención porque una terminación que le dieron fue AD, que en realidad decía After Deus, o sea, después de Dios. Las otras terminaciones tratan de marcar a Cristo solamente como un personaje en la historia del ser humano, ¿no? Que hizo una obra maravillosa en el sentido que dividió los tiempos, tanto el antes como el después, pero que ninguno de ellos le da la gloria apropiada como esa terminología que yo la quise buscar hoy y no la encontré. No aparece. Incluso pusieron otras cosas como la era común o antes de la era común, pero que por alguna razón el ser humano
ha engrosado lo duro de su corazón a tal grado que quieren quitar a Dios de todo lo que puede representar a Dios en la tierra, ¿no? Y en este caso la terminología after Deus, que es después de Dios, la han removido también, ¿no? Así que le digo, pero antes se reconocía a Cristo como Dios y ahora parece que se ha querido desaparecer. Pero le digo, esa palabra Deus, que es la palabra que nosotros tenemos aquí, dice que es de afinidad incierta, que implica deidad, que es la palabra dioses que Cristo usó, especialmente la divinidad suprema, o sea, hablando o refiriéndose al Padre Celestial. Y en este caso, en forma figurada, es un magistrado. Del hebreo es muy o Señor o Dios. Así que lo que Cristo estaba diciendo era una palabra para referirse a Dios, pero también referirse a los seres humanos como aquellas personas que iban en representación de Dios. Como en este caso en particular, Cristo apela en esta defensa porque él trata de hacerle entender a los judíos que si en la ley a lo que ellos tanto protegen y que tanto defienden y con la cual condenan a Cristo, está hablando que Dios a los seres humanos le llama dioses. Incluyendo que utiliza la misma definición o la misma palabra para definir a Dios. Y le dice, yo ni siquiera les he dicho que soy Dios, sino que le dice, me condenan a mí por decirme hijo de Dios. O sea que en otras palabras les trata de hacer entender que ellos no se percatan que en aquellos tiempos a nadie los condenaban. Nadie condenaba a aquellos hombres a quien Dios le llamó dioses, de los cuales vamos a leerlo en unos momentos. Pero digo, pero ahora que Cristo se presenta como hijo de Dios, que incluso ya lo querían matar en otras ocasiones porque se hacía hacer igual a Dios según los términos de ellos, pues al final de cuentas a quien Dios llamó dioses, nunca lo anduvieron buscando para condenarlos, pero más sin embargo él haciéndose, mostrándose ante ellos como el Hijo de Dios, pues sí querían darle muerte porque se hacía igual a Dios. Pero continuamos en este caso en particular con las definiciones, ¿no?, que nosotros encontramos en la palabra de Dios y que le digo en este caso, esta palabra que dice dioses sois, Deus, es la misma palabra que nuestro Señor Jesucristo utiliza más adelante para hacer su defensa cuando Él dice, dice, y al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios sois. Pues esa palabra Zeus o Deus que está acá arriba que dice, yo dije, dioses sois, es exactamente la misma palabra que utilizan aquí. Es la palabra 23:16 del diccionario Strong, para que en aquellos tiempos Jesús lo decía, en este caso asimilando a Dios, por supuesto, el Señor de todas las cosas, a Dios, pero que también se refería a una deidad, a una persona que incluso había sido enviada o comisionada por Dios para ejercer la labor de Dios aquí en la tierra, ¿no? Como nosotros lo vamos a ver en este caso en particular en el Salmo 82, precisamente en el versículo 6, es a la palabra que Jesucristo se refiere, el cual dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero esta palabra dioses, ya en el hebreo, a diferencia del griego, es otra palabra diferente que se llama Elohim. Y esta palabra Elohim implica, igualmente que es en plural, implica a Dios mismo, pero también a los seres humanos a quien Dios los pone como jueces sobre la tierra, de los cuales sabemos que son aquellas personas que Dios escogió de antemano desde los tiempos de Moisés para que pudieran ellos hacer en lugar de Dios en los seres humanos como jueces y para que rigieran al pueblo de Israel y pudieran juzgar todas las cosas como Dios las juzgaría aquí en la tierra. Pero a diferencia de ello, nosotros podemos ver que en el Salmo 82, que nos habla acerca de esos Elohim
o esos jueces, nosotros descubrimos que Dios lo utiliza por medio de Asaf para amonestar a esos jueces por esos juicios injustos que ellos estaban haciendo sobre la tierra. Como le digo, al final Cristo, él dice Deus a la palabra que él está utilizando, pero a la palabra que él se refiere, como le digo, es exactamente al Salmo 82, versículo 6. Pero como le digo, es una amonestación contra aquellos religiosos que no estaban haciendo lo que Dios los mandó a hacer, porque Dios les da la palabra para ejecutarla en la tierra, pero ellos no están ejecutándola con justo juicio. Y dice así: Dios, la cual es Elohim, dice, Dios está en la reunión de los dioses. Y esta palabra dioses, igual de la misma manera, es la palabra Elohim. Y continúa, en medio de los dioses juzga Dios. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de la mano de los impíos. Noten que Dios le está pidiendo a estos jueces que más bien hagan lo recto delante del Señor, y dice, libren al necesitado y al afligido de los impíos, pero acá dice que ellos están juzgando injustamente, e incluso a los que deberían ajusticiar es a ellos a quien los aceptan y los atienden. Continúa el versículo 5, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Y esta palabra que dice es, yo dije, dioses sois, está hablando y haciendo referencia en el Antiguo Testamento a aquellas personas a quien Dios había puesto en la tierra y le había dado su palabra y su llamamiento para juzgar entre los hombres lo que Dios quería juzgar entre ellos. Por supuesto, para la gloria del Señor. Pero continuamos en este caso con la definición de Elohim, que dice que es el plural de 433, y el 433 dice que habla acerca de la deidad, en este caso que es Dios, con D mayúscula, si logran notarlo. No aparece en ustedes, permítanme ver si lo puedo sacar en una referencia diferente, déjenme duplicarlo porque no aparece. Ahora sí, 433 viene de la palabra Elohim o Eloha, o Elohim proviene de Eloha, que se usa rara vez, pero que Eloha, que es probablemente un prolongado enfático de este número 410, que en realidad es fortaleza o poderoso o todopoderoso, y habla de una deidad o la deidad, Dios con D mayúscula o Dios con D minúscula. Y le digo, permítame duplicarlo una vez más para entrar al 410 porque no aparece en sus pantallas. Y dice que es una forma corta, que es fortaleza, poderoso, el todopoderoso. Dice Dios fuerte, fuerza, grandeza, ídolo, incluso hasta dónde llega, o sea, dependiendo del contexto, poder, poderoso y potentado. O sea que al final de cuentas podemos ver, permíteme cerrar para no hacerme bolas, al final de cuentas la palabra Elohim, que incluso algunos lo interpretan su significado como el todopoderoso, hablando de nuestro Padre Celestial, del Dios todopoderoso, dice que incluso como es plural también, implica dioses en el sentido ordinario, pero especialmente que se usa del Dios supremo, que es el creador de todas las cosas, el Padre Celestial. Pero continúa diciendo que ocasionalmente se aplica en forma diferente a magistrados, o sea, en el mismo sentido, pero no con la misma función.
y algunas veces como superlativo. Dice que ángeles, Dios, dioses, diosa, extremo, grande, ídolo, incluyendo juez, poderoso y rey. Así que en otras palabras lo que nos está diciendo es que la palabra Elohim, la que muchos de nosotros utilizamos para definir a nuestro Dios como el Todopoderoso, Dios mismo la utiliza para hacerle saber que a los seres humanos a quien Él los ha escogido para llevar su palabra, para llevar su mandato, para dar sus palabras proféticas y hacer esas maravillas entre el pueblo, ayudándoles a entender que se arrepientan y que son como jueces incluso, ¿no? Porque ya estamos hablando de los sacerdotes más adelante en los tiempos de Moisés, pero aún antes de los tiempos de Moisés podemos ver que Dios utiliza a hombres después de Moisés utiliza a otros hombres para ejecutar ese juicio delante de Dios, pero que incluso en los tiempos de Moisés, cuando todavía no estaban los sacerdocios, Dios utiliza a Moisés para hablarle a Faraón y le dice que él será como Dios para Faraón. O sea que son personas que Dios ha escogido para llevar su palabra y ejecutar sus juicios y sus decretos delante o dentro de la humanidad. Y como le digo, es la misma palabra que utiliza Dios para definirse él mismo como el Todopoderoso, pero que a los seres humanos lo utiliza la misma palabra, pero no, aunque sea en la forma similar de ejecutar juicios o dar la palabra de Dios que Dios tenía que darle a su pueblo o a las personas en sus tiempos, pero no precisamente significaba que eran lo mismo, no significaba que el hombre se convertía en Dios, no significaba que el ser humano tenía el poder como si fuese Dios, sino que Dios los usaba en esos juicios derramando su poder a través de ellos, a través de lo que Dios le decía a ellos que decían, y se ejecutaba ese milagro, esa proeza, ¿no? Como lo podemos ver incluso en los tiempos de los profetas, con el profeta Elías, Eliseo, y como podemos verlo con Samuel incluso, ¿no? También de la misma manera. Así que le digo, a tal grado que la Biblia nos habla de Samuel como el hombre aquel a quien Dios no dejó que ninguna de sus palabras cayera a tierra. Pero que le digo, es interesante poder ver que Dios, quien se llama Elohim, el Todopoderoso, utiliza la misma palabra para referirse a sus jueces o a las personas que él había escogido, que también les llama Elohim. Por eso Cristo les hace saber a estos judíos religiosos que lo que ellos están peleando no tiene validez, sino todo lo contrario. Es una ofensa porque, como vamos a ver más adelante, dice la escritura no puede ser quebrantada, y en su ley dice que Dios le llama dioses a las personas a quien vino la palabra del Señor. Y continuamos con ello. En este caso, le digo, la palabra Elohim, que se utiliza tanto para hablarle al ser humano como para hablar de Dios mismo, al final de cuentas nos lleva a la referencia de a quién realmente les había dicho Dios, les había hablado como dioses. Si nosotros vamos al libro de Éxodos, capítulo 7, el versículo 1, luego entrando, vemos que Dios o Jehová habla acerca de Moisés. Y entonces le dice así: Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y a tu hermano Aarón, y tu hermano Aarón será tu profeta. O sea que Dios le está diciendo a Moisés, yo soy Dios y tú eres el profeta, pero yo te constituyo a ti en lugar de Dios y a Aarón tu hermano como tu profeta. La misma palabra que se utiliza aquí es Elohim, de la misma manera como lo vimos anteriormente en el Salmo 82. Y una vez más podemos verlo que si vamos al capítulo 4 del mismo libro de Éxodo, nosotros descubrimos el momento en que Dios llama a Moisés, que Moisés al final de cuentas quiere sacarle la vuelta, no quiere ir ante el faraón. No sabemos
porque la Biblia no nos lo dice exactamente por qué no quería ir Moisés. Algunos determinan que tal vez es porque tenía miedo, ya que tenía sentencia de muerte y que él no quería volver allá para que no le quitaran la vida. Pero vemos que más adelante Dios le dice que le enviará a Aarón y que se regocijará al verlo. Y luego le dice en el versículo 16, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Dios hace proezas con la diestra de su justicia. Y ahora Moisés le dice, con tu vara hará las señales, pero le dice, tú serás para él, para Aarón, en lugar de Dios. O sea que en lugar de yo sentarme con ustedes y hacer esos milagros, esas proezas, esas maravillas, yo te escojo a ti, Moisés, para que tú seas en lugar mío, para que tú seas el representante mío y que a través de ti, con esa vara, puedan hacerse los milagros que yo hago con la diestra de mi justicia. Así que esa palabra igual Dios, una vez más, es la palabra Elohim, la cual se utiliza para dirigirnos a nuestro Dios. Permítanme un tantito. Sí, ahí está. Oh, me había brincado. Perdonen. Parece que de alguna forma tenía esta extra por acá. Continúo. Luego, cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, cuando nosotros más adelante de los tiempos de Moisés, cuando ya está en este caso en particular hablando Dios y poniendo a los sacerdotes, a los cuales le llama jueces también, ¿no? Que al final de cuentas podemos ver que ellos son los que determinan lo que se haría en cualquier situación, cualquier problema que hubiera entre el pueblo. Encontramos aquí que en el Éxodo capítulo 22, versículo 9 dice, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. Pero esta palabra jueces es precisamente la misma palabra Elohim que nosotros la encontramos aquí y ya lo había sacado de este lado, que es exactamente la palabra Elohim. Así que le digo, al final de cuentas, podemos utilizar incluyendo al apóstol Pablo, que en el Nuevo Testamento nos habla acerca de esos jueces cuando él se presenta ante el sumo sacerdote y que al final de cuentas le dice, Dios te golpearé a ti, pared blanqueada, y que alguien le dijo, así respondes al sumo sacerdote. Pablo dice, oh, perdón hermano, no sabía que era el sumo sacerdote. Y entonces Pablo alude a la escritura, a la cual dice así en Éxodo 22, 28, no injurirás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. O sea, hablando del sacerdote y del sumo sacerdote, y si usted descubre, es exactamente la misma palabra. Perdón, ahí no aparece, pero aparece cuando yo selecciono esta palabra jueces, con el clic derecho aparece el menú, y es exactamente la misma palabra que sale, que es esta, el 430, refiriéndose a Elohim. Así que nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo le dice a estos hombres, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? O sea que Cristo empieza a hacer su defensa haciéndoles entender a estos hombres religiosos que según ellos, me imagino, según ellos, o como dice Cristo, ¿no? Ellos creían tener toda la razón. Como ellos habían sido comisionados por Dios para ser los sacerdotes y jueces de entre el pueblo de Israel, para ellos parecía que ellos tenían toda la razón y que ellos nunca se equivocarían y que todos sus juicios iban de acuerdo a Dios, aunque Cristo, como decimos nosotros, le saca los trapitos al sol, porque Cristo mismo les dice, ustedes no son leales a la palabra de Dios, ustedes quebrantan la ley de Dios
con vuestras tradiciones. Y les da un par de ejemplos, ¿no? Como aquel hombre, ¿no? Que le dice a aquella persona, todo es corbán, ofrenda a Dios todo aquello con que puedas ayudar a sus padres, ¿no? Así que Cristo les dice, no, ustedes no son jueces justos, así como Dios le llamó la atención en el Salmo 82 a aquellos jueces injustos. Pero le digo, Cristo, al, Cristo argumenta con ellos diciendo, ustedes tanto se aferran a la palabra de Dios, con ella es con la que me juzgan y según la medida de ustedes, que son ustedes los jueces justos, que según son perfectos, no hay falla en ustedes, toman la medida con la palabra del Señor y me condenan a mí diciéndome que soy una persona pecadora porque me aplican la justicia de blasfemia. Pero Cristo les dice, pero no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. O sea, no le llamó Jehová Dios de los ejércitos o en lugar de Dios a Moisés. No le llama Elohim a aquellos jueces que Dios había llamado. Y más adelante dice, vamos a ver a Cristo que dice, si Dios le llamó Elohim a aquellos a quienes vino la palabra del Señor, y a mí me condenáis porque dije, hijo de Dios sois. O sea, que Cristo les dice en otras palabras, ¿cómo vais a condenarme a mí con blasfemia porque digo que soy el hijo de Dios? Cuando en su escritura, que no puede ser quebrantada, allá Dios le llama dioses. Así que estos hombres se van a quedar sin argumentos, pero se van a quedar llenos de su ira, de su coraje, de su maldad en contra de nuestro Señor Jesucristo, a tal grado que van a querer matarle una vez más, ¿no? Que ya tenían esas piedras listas para triturarle y desaparecerle de la tierra. Ahora bien, ¿qué podemos nosotros adquirir para nuestras vidas en esta situación, ¿no? Que al final de cuentas, ¿no? Como estuvimos hablando acerca de estos asesinos que malinterpretaron a Cristo y que nos malinterpretan a nosotros de la misma manera, ¿no? Personas que por alguna razón viven en la envidia, en la falta de perdón, en el coraje, etcétera, etcétera, que al final de cuentas de la misma manera, pues hablamos que ellos iban a condenarnos por cualquier razón, siempre tendrán una excusa para andar atrás de nosotros. Pero una de las cosas que podemos ver es que estas personas, en cierto sentido, también se creen Deus o se creen Elohim. Personas que creen literalmente que ellos tienen toda la razón, que ellos son personas los ungidos de parte de Dios, que Dios los ha llamado para esa profesión de hacer juicio en la tierra y que todos los juicios que ellos hacen son correctos según a su propia opinión, pero que al final de cuentas Dios tiene mucho que llamarle la atención. Y más porque literalmente hoy en día podemos encontrar a personas que no solamente quieren quedarse con el título de Elohim o Deus como personas a quien ha venido la palabra del Señor, sino más bien como personas que se creen literalmente Dios. Como usted podrá encontrar en las redes sociales a todos estos personajes que hoy en día son muy famosos y eso es lo interesante, que son tan famosos que tienen multitud de personas escuchando su mensaje como si literalmente fueran dioses, ¿no? Olvidándose que en algún momento oportuno de la historia del humano, cuando aquel hombre habló a su pueblo y el pueblo le dijo, voz de Dios y no de hombre, y este hombre no quiso dar la gloria a Dios, quedó fulminado, comido por los gusanos, y olvidando esa parte de la escritura que Dios también puede traer juicio a sus vidas si a Dios le placiera. Pero que le digo que son personajes que igual aquel que habla la verdad como Cristo, aquel que habla solamente la palabra del Señor y que se ofenden, perdón, andan buscando de todas formas y cualquier excusa para querer eliminarnos de la tierra.
Y les digo, no se conforman con tener el llamado de parte de Dios, que al final de cuentas ni lo tienen, no, porque son perversos, malvados, personas rapaces, con un corazón entenebrecido, como dice la palabra del Señor, pero que le digo, no se conforman, entre comillas, de ser llamados por Dios, sino que se creen literalmente Dios. Como alguno dijo por ahí, no estoy muy seguro en estos momentos, no me dio tiempo para buscarlo, pero que lo escuché el año pasado, que según él había dicho en una de sus predicaciones, que si al final de cuentas, pues ellos eran Jehová Junior. No estoy seguro si sería Maldonado, el señor Maldonado, o si sería Cash Luna, pero que uno de entre ellos, que no se conforman con servir al Señor o ser siervos de Dios, sino que son los profetas, los llamados, los ungidos, no te metas con ellos porque te maldicen y si te maldicen, entre comillas, la maldición de Dios cae sobre tu vida porque tocaste al ungido, al llamado, a aquel hombre que fue llamado por Dios, etcétera, etcétera, con toda esa bola de tonterías que sacan, ¿no? Pero que le digo, se creen literalmente Dios, porque uno de ellos dijo, somos Jehová Junior entonces. Y si somos Jehová Junior, no lo está diciendo con el término de decir, como dice Jesús, como hijo de Dios, sino que lo está hablando con el término de decir, entonces somos poderosos, entonces podemos hacer milagros, entonces nuestra palabra se cumple y las palabras proféticas, aún las maldiciones sobre los verdaderos hijos de Dios, se cumplen, entre comillas. Sabemos que Dios no va a cumplir sus boberías porque son personas que realmente no creen en Dios. Si creyeran en Dios, no andarían con sus tonterías de que son prácticamente Dios. Incluso me recuerdo haber visto a Cash Luna haciendo una bobería, ¿no? Que tiró la Biblia en el piso, en su culto, en su servicio. Vi ese video y le dice, ahí está la presencia de Dios. Dice, nadie puede pasar esa línea y ahí salen los más destrampados, ¿no? Que digo yo, los turulados, como dicen en Ecuador, que vienen y se hacen como que no pueden pasar de esa línea de donde está la Biblia tirada, ¿no? Y ahí parecen hasta ratas envenenadas, ¿no? Tirándose al piso. Pero que le digo, son personas que se creen poderosas, que creen que tienen la razón, que tienen el poder de parte de Dios, porque se creen Dios en cierto sentido, para poder traer, qué sé yo, ¿no? Maldición y juicio sobre las personas, pero que al final de cuentas le digo, no son nada. O sea, no son personas que realmente sirvan de corazón a Dios. Así que eso lo que nos enseña es poder descubrir que las personas que hoy en día se hacen llamar incluso Dios mismo, pues no lo son. O sea, los judíos cuando menos creían servir a Dios, teniendo la palabra de Dios, si pudiéramos decirlo así, atesorada en su corazón o en su mente, ¿no? Personas inteligentes, sabias como el apóstol Pablo, ¿no? Que conocían prácticamente la escritura de tapa a tapa en sus tiempos, pero que los de hoy en día pues son puros fanfarrones que posiblemente ni siquiera la palabra de Dios la tienen en consideración. Como podemos ver a esa mujer, ¿no? Que dice que es Jesús en la tierra, ¿no? O vimos a aquel hombre puertorriqueño que primero dijo que era Jesús y después dijo que era el anticristo. Así que al final de cuentas estamos peor que en los tiempos de Cristo. Cuando menos aquellos hombres aludían a la palabra de Dios para condenar a Cristo, entre comillas, para hacer juicios justos, entre comillas, pero que hoy en día no se conforman con eso, sino que se siguen creyendo que realmente son Dios, ¿no? Y la escritura igual los halla y los demuestra mentirosos, engañadores y perversos, pero que al mismo tiempo, como siempre digo, nos sirve a nosotros igual de la misma manera. Que nosotros tomemos en consideración la palabra de Dios, aunque fuéramos ungidos por Dios para una labor en particular, aunque fuéramos escogidos, como les he dicho yo, no, yo escogido por Dios para ser maestro de jóvenes.
Otros como usted, escogido de Dios para ser evangelista y ungido por Dios para que predique el evangelio y levante iglesias donde quiera que vaya, ¿no? Otros ungidos por Dios para ser los pastores, los que cuidan de las ovejas en la iglesia, en la casa de Dios, donde llegan aquellas personas de los cuales los misioneros y los evangelistas traen dentro de la iglesia. Ellos predican, ellos al final de cuentas dan la palabra del Señor, hacen el llamado, las personas aceptan a Cristo como Señor y Salvador y entran a la iglesia. Y he ahí el pastor haciendo su función en la labor que Dios le llamó, llamado por Dios para ejercer esa función, para hacer justo juicio entre todas sus ovejas, ¿no? Y a la que tenga que quebrarle la patita, ¿no? Con la palabra de Dios, pues le quebra la patita igual con la palabra de Dios. A la que fortalece, la fortalece con la palabra de Dios. A la que hay que llamarle la atención, le llama la atención, pero hace justo juicio a la palabra del Señor. La palabra del Señor llega a su vida dentro de su contorno, dentro de ese ámbito que Dios le dio como pastor, para compartir la palabra del Señor y hacer juicio sobre todas las cosas que allí sucedan. Pero al igual de la misma manera, a los demás el Señor los ha llamado al cuerpo de Cristo, ¿no? Y si pudiéramos decirlo así, los ha ungido con el Espíritu Santo, no solamente por fuera, sino por dentro, porque el Espíritu Santo mora dentro de ellos, pero que el Señor nos cuide y nos guarde a nosotros de tener esos pensamientos elevados como tienen todos estos fanfarrones hoy en día, ¿no? Que nos libre a nosotros, que nosotros nos sintamos orgullosos de llamarnos siervos del Señor y más orgullosos, como decía un hermano, de reconocer, como dice Cristo, que somos siervos inútiles. Inútiles porque hacemos lo que teníamos que hacer y no hacemos de más. Pero que le digo que aunque fuéramos siervos inútiles, como dice Cristo, que estemos orgullosos de ellos, porque sabemos que es Dios el que nos ha llamado. Es Dios quien nos hizo libertos del pecado para hacernos esclavos suyos en cierto término, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Fuiste llamado siendo esclavo, liberto eres del Señor. Fuiste llamando siendo libre, esclavo eres del Señor. Pero que nos sintamos orgullosos, alegres, contentos, porque fuimos llamados por nuestro Dios para ejercer una labor dentro de su cuerpo, para la gloria de su nombre, pero que no tengamos esos pensamientos elevados, como dije las semanas pasadas, acerca de que no tengamos ese concepto que somos mayores a los demás. Al final de cuentas, Cristo dice, todos vosotros sois hermanos. Todos nosotros somos siervos y consiervos los unos de los otros, incluyendo, como dice en el libro de Apocalipsis, que para mí suena muy interesante, cuando aquel ángel le dice aún a Juan, no te arrodilles delante de mí, levántate, dice, porque yo soy consiervo tuyo. Y nosotros miramos a los ángeles igual, por supuesto, por su capacidad que Dios le ha dado, por su labor, por su unción que Dios le ha dado como algo supernatural que nosotros no somos capaces de vencer en ninguna forma. Pero aún el ángel mismo dijo, no, yo soy consiervo tuyo. Ni yo estoy, ni siquiera yo con todo mi poder estoy para recibirte a ti doblado ante mis pies, sino todo lo contrario. Tú y yo nos vamos a doblar rodilla delante de nuestro Dios. Así que le digo que el Señor nos guarde de que si en cierta forma llega la palabra de Dios a nuestra vida para que nosotros la compartamos con los demás y hagamos juicio sobre las situaciones que se nos presenten, que no nos consideremos con ese pensamiento altivo, altanero, egoísta, orgulloso en el mal sentido de la palabra, de que al final de cuentas menospreciemos a los demás o que incluso los juzguemos de la manera equivocada, como ha sucedido en muchísimas ocasiones y seguirá sucediendo porque de vez en vez, como decía el apóstol Pablo, yo no quería enorgullecerme, pero vosotros me obligasteis a ello. Yo creo que al final de cuentas el orgullo ya existía en el corazón de Pablo y que era lo que Dios quería tratar en su vida porque dice que le había enviado un mensajero
miedo de Satanás para que no se ensoberbeciera de sobremanera. O sea que todavía se ensoberbecía. Así que nosotros también va a haber muchas oportunidades donde nos vamos a querer ensoberbecer y decir, tú me vas a enseñar a mí cómo hacer juicio sobre esta situación. Yo que soy el maestro de jóvenes, diría yo, ¿no? Yo que soy el maestro de jóvenes, tú me vas a enseñar a mí cómo enseñarle a los jóvenes. No, no, mis hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros y que pase por encima de nosotros esos pensamientos que nos van a llevar a cometer toda clase de burradas que a Dios no le agrada, sino todo lo contrario. Que el Señor nos ayude, que mantenga nuestros pensamientos firmes en Cristo, sabiendo y entendiendo y no olvidando de Dios, de dónde Dios nos sacó. Como cuando yo escuché aquel testimonio de aquel hombre que siempre, a donde quiera que iba a predicar, llevaba una maletita, un maletín, que nunca lo soltaba. Eso nos lo contaron en el Instituto Bíblico. Y se iba a otro lugar y él con su maletita, y predicando y con su maletita. Y a donde lo enviaba el Señor iba a predicar y él no soltaba su maletita hasta que llegó a una iglesia donde un hombre le dijo, bueno hermano, dice, ¿por qué usted no suelta la maleta? ¿Qué tiene en la maleta ahí que no la suelta? Está predicando y no la soltó. Y le dice él, no, no, dice, es mi maletita, dice, que yo cargo conmigo. Dice, pero ¿qué trae ahí? ¿Qué trae que no lo quiere soltar? Y le preguntó, ¿realmente quieres ver lo que hay aquí? Y le dijo él, sí, quiero ver lo que traes ahí porque veo que no sueltas tu maleta. Y le dijo, está bien, te lo voy a mostrar. Dice que cuando abre la maleta, el hombre le llega ese olor así a pudredumbre, así a un olor feo, horrible, que no lo podía soportar, y se encontraban ahí unos zapatos todos sucios, me parece que nos dijeron todo enlodado, un pantalón, una camisa, todos percudidos, que estaban hediondos de todo lo que estaba ahí. Y le dijo, hermano, dice, pero ¿cómo usted se atreve a traer eso? Dice, ¿por qué usted trae eso? Dice, yo lo traigo conmigo, dice, para no olvidarme de dónde Dios me sacó. O sea que Dios lo había sacado de la podredumbre, muerto, sin fe, sin Cristo, sin esperanza, y posiblemente alejado de sus seres queridos porque vivía un estilo de vida que realmente nadie podría soportarlo. Y estaban esos zapatos enlodados, sucios, y toda esa ropa bien percudida y hedionda. Así que él lo llevaba siempre consigo, dice, para nunca olvidarse de dónde Dios lo sacó. Y lamentablemente es algo que ocurre muy a menudo en todos nosotros los cristianos, pero en el sentido contrario, donde a menudo nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, y llega un momento donde se nos sube la soberbia, se nos sube el egoísmo y ya nos creemos hasta Dios, y en algunas ocasiones hasta más que Dios, porque ignoramos la palabra de Dios que nos dice que debemos de ser sumisos, y a veces con nuestra arrogancia andamos mostrando lo que realmente no somos, y tratamos a veces de una manera inadecuada a los hermanos, y cuando Dios nos dice que debemos amarnos los unos a los otros, vemos con desprecio a otras personas y las vemos hasta de arriba para abajo, olvidando la palabra del Señor que nos dice que todos nosotros somos hermanos y que debemos de cuidarnos y buscarnos el bien los unos de los otros, como dice, me parece, el apóstol Pablo. Dice que procuremos primeramente o mayormente a los hermanos de la fe. Así que permita el Señor en su misericordia que esos pensamientos altos de ser alguien importante, y no estoy diciendo que no somos importantes, por supuesto que lo somos, pero que le digo que no sea ese ego tan alto para que al final de cuentas no pequemos delante de nuestro Dios al menospreciar, al pisotear a todos los demás hermanos que no tienen tal vez nuestra posición, que al final de cuentas a todos nos va a juzgar Dios, de tanto lo bueno como lo malo que hicimos, dice la Biblia, y que al final de cuentas vamos a dar cuentas a nuestro Dios por todo lo que hayamos hecho. Y a ella no va a importar si fuiste pastor, o bueno, en el sentido de que Dios va a decir que como más responsabilidad te dio, más se te va a juzgar en aquel día, pues sí, ¿no? Pero me refiero que el título de pastor, de misionero, evangelista, etcétera, 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 maestro, no te va a defender, no te va a servir de nada. Ni a las personas que saquen demonios de otras personas, dice Cristo,
ni eso les va a valer, ¿no? Cuando ellos digan, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, ni eso les va a valer. Al final de cuentas, somos personas, seres humanos, que algún día estaremos delante del trono de nuestro Dios y el Señor va a rendir cuentas con nosotros, sea bueno o sea malo. Pero que le digo, no es que dejemos de tener importancia. Para Dios somos muy valiosos porque fuimos comprados con la sangre de Cristo. Al final de cuentas podemos descubrir en la palabra del Señor que para Dios valemos mucho, pero no esa importancia que se da al ser humano hoy en día, que como es importante para Dios, Dios tiene que concederle todo y que todo lo que Él decreta y dictamina y declara con sus labios, tiene que ser hecho sí o sí, porque realmente es de importancia delante de Dios y que por eso Dios lo había llamado y lo había ungido. Como decimos nosotros, pamplinas, ¿no? Solamente pensamientos humanos. Pero que les digo, que el Señor nos ayude, nos bendiga desde los altos y que siempre nos mantenga humildes, sirviendo al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro anhelo y deseo y haciendo su voluntad siempre, no como incluso en este caso en particular, como aquel hombre que dijo, fui escogido por Dios, pero mira el desastre que está haciendo a toda la humanidad. Así que Dios nos ayude y nos fortalezca y nos dé sabiduría y entendimiento sobre su palabra, para que nosotros, si bien la palabra del Señor llega a nosotros para compartirlo con los demás, que no tengamos ese concepto equivocado, erróneo y alto. Así que Dios les bendiga a todos. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a todos nosotros en estos momentos difíciles, donde el ser humano, el pensamiento del ser humano, podemos ver que está por la borda, porque podemos ver todo el desastre que se está haciendo en el mundo entero, considerando la palabra de Dios como nada, y aquellos a quienes realmente debería serle de importancia la palabra de Dios y que ejecutarla como el Señor la manda, pues son personas que igual de la misma manera se empeñan en sus propios anhelos y deseos, tirando de la misma manera por la borda la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos, Santo de Israel, por ser tan maravilloso con nosotros. Gracias por cuidarnos, por bendecirnos, por protegernos, por guardarnos, Señor, en tus manos. Síguenos escondiéndonos, Señor, bajo la sombra de tus alas. Síguenos guardando, Señor. Como decía aquel hombre que escuchamos algún día, que decía que él anhelaba y deseaba estar en el pecho de tu Hijo Jesucristo, porque sabía que podía estar cada vez más cerca de tu corazón. Ayúdanos a nosotros a ser personas así, que si bien es cierto que tu palabra ha venido a nuestras vidas y que tú o nuestro Señor Jesucristo pudiera dar un término de importancia a nosotros, que eso no nos lleve a vagar en nuestros pensamientos, que no nos lleve a vagar en nuestro corazón a tal grado que se convierta en pecado todas y cada una de aquellas cosas que queremos decir o hacer, sino todo lo contrario, que sean de justicia, de agrado delante de ti, y que no sean de injusticia y que sea en contra de nosotros más adelante cuando tú nos llames a tu presencia, sino todo lo contrario, que podamos traer contentamiento y alegría a tu corazón y que nuestros pensamientos siempre se mantengan humildes, sencillos, sabiendo que tú eres el único Dios todopoderoso que vive y reina para siempre y que todos nosotros solamente somos consiervos, que contribuimos en tu obra, algunos en un lugar, algunos en otro, algunos como pastores, algunos como maestros, otros evangelistas, otros misioneros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que todos y cada uno de nosotros estamos trabajando para el mismo Dios. Gracias te damos por esta tu palabra. Ayúdanos, Padre. Fortalécenos siempre. Llénanos de tu sabiduría y de tu entendimiento. Llénanos de tu fortaleza, Señor, y que cada día podamos glorificar tu nombre en cada paso que damos. Y que en todo momento podamos glorificar tu nombre siempre, Señor, en todas esas maravillas, milagros y proezas que te dignas de hacer a través de tus siervos o en tus siervos para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús.
Amén, amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por este maravilloso día. Rogamos al Señor que en su misericordia pueda ayudarnos siempre a seguir adelante a pesar de todas las adversidades que vienen en nuestra vida. Amén. Así que una vez más, muchas gracias por ser paciente con nosotros y darnos la oportunidad de poder estar con ustedes en este momento. Como siempre, reciban de parte de nosotros un fuerte y caluroso abrazo y nunca, como siempre, nunca y nunca olviden que Cristo les ama y nosotros también. Así que nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Hasta pronto.